Me llamo Marga Reins. Tengo 42 años. Analista senior de cumplimiento, al menos hasta hace 3 días. He pasado casi 2 décadas registrando los errores de los demás, rastreando cada firma que faltaba, cada transferencia sin aprobar. La precisión era mi escudo, el silencio, mi oficio. Pero a las 11:09 de la mañana, el silencio se había convertido en un arma apuntada en la dirección equivocada. La sala de juntas estaba demasiado iluminada, con esa luz estéril que borra la culpa pero no el miedo. Me senté cerca del extremo de la larga mesa de caoba, las manos cruzadas, las muñecas firmes. Frente a mí, Carla Vargas, 28 años, directora de Recursos Humanos y sobrina del director general, ensayaba sus líneas otra vez, cada palabra envuelta en un nerviosismo pulido. Fue despedida por una violación a la conducta laboral, dijo Carla, con la voz temblando un poquito. Hubo un derrame de café, un patrón de desinterés por las normas de la oficina. El agente federal no parpadeó. Llevaba un traje gris sencillo, la carpeta cerrada, las yemas de los dedos apoyadas en el borde, como si ya sintiera la verdad queriendo salir. Cuando por fin la abrió, el aire pareció cambiar. Las páginas crujieron suave, como hojas secas antes de una tormenta. Cláusula 17B leyó, con un tono casi suave. El despido de un monitor federal nombrado durante un ciclo de auditoría activo constituye la suspensión inmediata de los fondos de supervisión. Alguien inhaló demasiado fuerte. El bolígrafo del abogado de la empresa se le escapó de los dedos. Golpeó la mesa una vez y rodó al piso. Nadie se agachó a recogerlo. La sonrisa de Carla flaqueó. Eso no puede aplicarse aquí. Fue una infracción menor. El agente levantó la vista, ojos tranquilos. Entonces, ¿por qué se registró como falta interna? Nadie respondió. La luz fluorescente zumbaba arriba, ahogando el silencio. Yo me quedé quieta como una estatua, el pulso firme, tal como me habían enseñado en las auditorías. Observa, registra, nunca interrumpas. En la pared detrás del agente colgaba un letrero enmarcado. La integridad es hacer lo correcto aunque nadie te vea. Casi me echo a reír. Las manos de Carla temblaban. La corbata del abogado se había aflojado. Alguien susurró mi nombre. Mitad de incredulidad, mitad arrepentimiento. Y mientras la sala se plegaba en quietud, recordé el sonido del café golpeando mi escritorio. 3 días antes, la mañana empezó como cualquier otra callada, fluorescente y 2 tonos demasiado fría. Mi cubículo daba al lado sin ventanas del edificio, donde el zumbido de la sala de servidores era constante, firme, casi reconfortante. Estaba terminando un memo de cumplimiento sobre divulgaciones de proveedores cuando mi mano rozó el borde de mi taza. Unas gotitas de café salpicaron el escritorio, no más que una mancha del tamaño de una moneda. Agarré un pañuelo, sequé el lugar y seguí tecleando. No era el primer desastre que limpiaba esa semana, pero al parecer, me iba a costar la carrera. Carla Vargas apareció de la nada, los tacones clicando como puntos finales. Llevaba uno de esos trajes pasteles a medida que se ven mejor en redes que en la luz real. Marga dijo, con un tono filudo como para cortar papel: «Sabes de la política de no bebidas cerca del equipo, ¿verdad?» «No hay equipo aquí», respondí, señalando el escritorio vacío a mi lado. Se cruzó de brazos. «Igual, es una violación. La imagen cuenta. El equipo directivo ha estado hablando de estándares últimamente». Casi sonrío. Estándares. Esa palabra otra vez. Para el mediodía, me había mandado una invitación de calendario de RH marcada como obligatoria. En la sala de conferencias chica, 2 sillas frente a una pared de pósters motivacionales. Carla leyó de un documento ya escrito, cada sílaba ensayada. Debido a violaciones repetidas a la conducta laboral y desinterés por las políticas de higiene interna, terminamos su empleo de inmediato. Mi pulso ni se aceleró. «¿Violaciones repetidas?», pregunté. Carla miró su papel, evitando mis ojos.
Hemos recibido reportes de incidentes similares. De quién se encogió de hombros, ensayado y vacío. Eso es confidencial. Firmé el papel. Deslicé el bolígrafo de vuelta por la mesa y me paré. Al salir, pasé por la sala de descanso. Mi foto de credencial estaba impresa en blanco y negro, pegada arriba de la cafetera. Alguien había escrito con marcador rojo despedida por derramar café. No recontratar. La tinta se corría un poco con el vapor de la olla. La miré fijo. Lo suficiente para sentir algo cambiar adentro, no rabia, solo claridad. Luego me di vuelta. Me acomodé la chaqueta y salí sin decir ni mu. Esa noche, Guadalajara estaba empapada en lluvia, de esa que hace que las luces de la calle se difuminen en halos. No encendí la tele. El ruido sobraba. Me senté nomás en la mesa de la cocina. El formulario de despido todavía doblado en el bolsillo del abrigo, y abrí la laptop. Con los años, había armado un hábito calladito que nadie sabía, una copia personal de cada auditoría, cada subcontrato, cada cláusula que había tocado. No era secreto. Era supervivencia. Cuando pasas la vida documentando cumplimiento, aprendes que la prueba es frágil si no guardas una copia. La carpeta se llamaba Archivo fuera de sitio. Adentro, cientos de PDFs, cada uno nombrado por línea de contrato o número de subvención. Los abrí mecánicamente, mitad para adormecer la mente, mitad para recordarme que había importado en algún lado. Ahí lo vi, un archivo que no abría en meses. Grant 9C Delta anexo A PDF. Lo abrí. La pantalla se llenó de líneas de lenguaje gubernamental, denso e insensible. Pero a la mitad, mis ojos se clavaron en una frase conocida: Monitor Federal nombrado M. Reins. Mi nombre. Ahí nomás. El título sonaba frío, casi burocrático, pero yo sabía su peso. Era la oficial de cumplimiento listada para supervisar una de las subvenciones federales de energía más grandes de la empresa. Bajé más, leyendo despacio hasta llegar a la cláusula 17B. Las palabras parecían latir con el ritmo de la lluvia afuera. El despido del monitor nombrado durante un ciclo de auditoría activo, por razones incluyendo falta interna, constituye incumplimiento inmediato y activa la suspensión de fondos federales. Me quedé helada. Falta interna. La misma frase en mi formulario de RH, la leí de nuevo, trazando cada palabra con la yema del dedo. Carla no me había echado solo por un derrame de café. Sin saberlo, había usado el lenguaje legal exacto que clasificaba mi salida como incumplimiento. Por años. Yo había escrito los reportes, las advertencias, los recordatorios que nadie leía. Ahora, por primera vez, las reglas tenían pulso, y era el mío. El departamento estaba en silencio salvo por la lluvia golpeando el vidrio. Me recosté, exhalé lento y abrí un documento nuevo. El asunto se escribió solo cláusula 17B consulta de confirmación, para la medianoche. La lluvia había parado, dejando el aire pesado y cargado. Me senté en el escritorio, la única luz de la pantalla de la laptop. Las palabras de la cláusula 17B todavía parpadeaban en mi mente como una señal de alerta. Sabía mejor que reaccionar con coraje. El trabajo de cumplimiento me había entrenado para la contención, hechos primero, emociones después. Abrí un mensaje nuevo. El cursor parpadeaba en el campo paran esperando. Tecleé con cuidado enlace subvenciones CGOP, subvenciones GOP. Luego, sin dudar, empecé hola. Quería confirmar si se requieren actualizaciones en la lista de supervisión archivada para la subvención 9C Delta. Antes estaba listada como monitor nombrada, sin acusación, sin contexto, solo una pregunta tan común que podría haber venido de cualquiera. La leí 2 veces, chequeé la hora y di enviar. Afuera, un camión de reparto retumbó en la calle mojada. Me recosté, frotándome los ojos. Mi pulso se había calmado. La pelea ya no era con Carla, era con una máquina que no se daba cuenta de qué engranaje había roto. Al amanecer, estaba despierta de nuevo,
viendo la luz filtrarse por las persianas cuando mi bandeja sonó. Un mensaje nuevo, de Enlace Federal de Subvenciones. Asunto Relista de Supervisión Subvención 9C Delta. Era solo una frase. Ya no estás en la hoja de autorización. La miré fijo un rato largo. El peso de 8 palabras aplastándome como un veredicto callado. Luego, abrí una respuesta y posé los dedos en las teclas. No me apresuré. No me regodeé. Solo escribí la verdad. Entendido. Eso es un incumplimiento bajo la cláusula 17b. Mi reflejo flotaba en el borde oscuro de la pantalla, ojos cansados. Postura firme. Di enviar. El mensaje se fue con un suave whoosh, tragado por la mañana. Cerré la laptop. Me serví lo último del café de ayer y dejé que el silencio se acomodara. En algún lado allá afuera, el sistema acababa de agitarse y mi nombre era la piedrita tirada al agua. Para media mañana. La ciudad ya estaba despierta, pero yo iba 2 pasos adelante. Había estado mirando el reloj desde el amanecer, medio esperando que el silencio se rompiera. No tardó mucho. A las 9:12 a.m., mi celular vibró con una serie de alertas cortas, primero una, luego otra. El portal digital del otorgante había registrado múltiples accesos desde Punta Yaris. Cada uno etiquetado solicitud de aclaración de supervisión. No necesitaba abrir los detalles. Sabía exactamente qué andaban buscando a las prisas. Adentro de la empresa, alguien se había dado cuenta de que mi ID de autorización ya no aparecía en la lista, sin un monitor válido. La cadena de auditoría se había roto. En el momento en que Carla archivó el despido bajo falta interna, la cláusula se activó callada. Automática, sin piedad. Cada proyecto activo atado a mis credenciales ahora estaría bloqueado para revisión. Preparé otra taza de café, la misma marca, la misma taza. El aroma llenó el departamento mientras refrescaba el feed otra vez. El siguiente ping vino del departamento legal, luego uno de finanzas, luego un aviso marcado urgente, consulta de continuidad de fondos. Pasaba más rápido de lo que pensaba. El sistema no estaba enojado, era procedimental, frío, preciso e indiferente a excusas humanas. En algún lado, en una oficina del centro, Carla estaría al teléfono con los ejecutivos, tratando de explicar cómo un derrame de bebida se había convertido en un congelamiento federal de 800 millones de pesos. Me imaginé la sala de juntas, voces alzadas, correos volando, pánico extendiéndose como calor por metal. Era el tipo de caos que yo solía prevenir para ellos. Ahora solo miraba de lejos, tranquila, desconectada, espectadora de la lógica que había construido. La pantalla se refrescó de nuevo. La actualización más reciente decía: revisión legal pendiente, contrato subvención 9C Delta. Era oficial. El flujo de fondos estaba congelado hasta que alguien probara cumplimiento. Dejé la taza y miré el vapor subiendo. El mismo olor que me había echado ahora era el aroma de su ruina. No sonreí, no del todo. Solo dejé que el calor llegara a mis manos y esperé el próximo ping. El ascensor, al piso 14, se sintió más largo que antes. El mismo olor del lobby limpiador cítrico barato y alfombra vieja se pegaba al aire. Lo habían llamado una reunión de aclaración, pero la presencia de un agente federal hacía que el título sonara a broma. Cuando entré a la sala de juntas, todo estaba demasiado pulido, la mesa larga, las botellas de agua alineadas idénticas, las sonrisas forzadas. Carla se sentó cerca de la cabecera. Hombros cuadrados, voz ya afilada como cuchillo. Llevaba la autoridad como perfume notorio, abrumador y que se va rápido. Gracias a todos por venir, empezó, mirándome de reojo. Esta reunión es puramente procedimental. Solo queremos aclarar la transición reciente de personal para mantener la transparencia. Frente a ella, el agente federal asintió una vez. Parecía indiferente al show. Su traje gris, planchado perfecto, cara ilegible, puso una carpeta gruesa en la mesa, del tipo que yo manejaba a diario. Cuando habló por fin, su tono era parejo, casi suave.
Empecemos con el reporte de despido, dijo. Señora Vargas. ¿Puede confirmar los motivos de la terminación? Carla enderezó sus notas. Claro. La empleada mostró un patrón de violaciones al espacio de trabajo. Un derrame de bebida. Desinterés por políticas. Preocupaciones básicas de profesionalismo. El agente volteó una página y clasificó la terminación bajo falta interna. Correcto, dudó. Sí, como requiere el protocolo de la empresa. Cerró la carpeta a medias y levantó la vista. Cláusula 17b. Despido del monitor federal nombrado durante un ciclo de auditoría activo. Por razones incluyendo falta interna. Constituye suspensión inmediata de fondos de supervisión. La sala se quedó quieta. El bolígrafo del abogado se le escapó, chocando suave contra la madera. Nadie lo alcanzó. El color de Carla se drenó mientras el significado se asentaba. Su boca se abrió, luego se cerró. Palabras colapsando antes de salir. El agente no alzó la voz. No necesitaba. Señora Rains, dijo al fin, volteando hacia mí. Su autorización estaba activa al momento del despido. No hay reasignación compliant archivada. Lo miré fijo, firme, correcto. El silencio que siguió fue limpio, completo y definitivo. Para la mañana siguiente, las solicitudes del otorgante se volvieron notificaciones formales, cada una con el mismo asunto: documentación de transición de monitor requerida. La empresa tenía 48 horas para proveer prueba de reasignación, verificación de autorización y logs de continuidad. Sabía que no encontrarían nada. Cada ciclo de auditoría que había manejado estaba sellado con mi IDM Raines cumplimiento. El sistema no mentía, ni se doblaba por conveniencia. Cada firma, cada bandera, cada memo sin resolver llevaba directo a mí. El trabajo invisible que habían ignorado ahora era el único hilo que los mantenía a flote. Adentro de Punta Ayaris, el pánico se extendió rápido. Los empleados cuchicheaban en ascensores y chats privados. Alguien filtró un mensaje interno a un foro de cumplimiento. ¿Quién despidió a la oficial de cumplimiento durante una auditoría activa? Las capturas se multiplicaron. Nombres borrosos pero legibles para quien hubiera estado en esas juntas. Para el mediodía, Carla se había encerrado en su oficina de vidrio. Las persianas a medias, aunque todos veían cómo paseaba. Teléfono pegado a la oreja. RH se había vuelto un acuario, cada movimiento visible, cada palabra diseccionada. Desde mi departamento veía las notificaciones desplegarse en tiempo real, no por curiosidad, sino por costumbre. Mi bandeja se llenó de copias autoenviadas de pings del sistema, cada una repitiendo lo mismo: error de acceso, monitor nombrado no encontrado. No era venganza lo que me mantenía en el escritorio ese día. Era precisión. La lógica lenta e inevitable de un proceso haciendo al fin lo que fue diseñado para hacer. A las 2:07 p.m. abrí una pestaña nueva y saqué el formulario que había estado armando semanas, un registro simple para servicios de auditoría Raines, CDRL. El papeleo digital ya estaba completo, esperando una firma final. Puse la fecha, adjunté mi certificado digital y di enviar. Una ventana de confirmación parpadeó. Su registro de empresa ha sido aprobado. Me recosté y dejé que la quietud se acomodara. La empresa que había borrado mi nombre ahora estaba atada a él en cada registro federal del sistema. El primer titular apareció justo después del amanecer. Congelamiento de supervisión federal impuesto a Punta Ayaris S.A. para el mediodía. Estaba en todos lados: feeds de negocios, titulares locales, hasta la estación de radio matutina que sonaba afuera de mi edificio. Cada reporte repetía lo mismo: todos los fondos federales suspendidos pendiente revisión. Adentro de la empresa, todo paró. Sistemas de pagos bloqueados, archivos de proyectos sellados, acceso con tarjeta restringido. Lo que llamaban flujo de trabajo ahora era solo estática. El director general soltó un comunicado: en horas renunciaba por razones personales. El boletín era pulido y vacío, como una puerta cerrando sin ruido. El nombre de Carla apareció solo una vez.
enterrado en la actualización interna que se filtró después efectivo de inmediato. La señora Vargas ha sido reasignada a duties no operacionales, pendiente revisión interna. El lenguaje era familiar. Yo había escrito versiones de eso por años. AF fuera. Guadalajara seguía como si nada. Camiones de reparto rodando por calles mojadas y el río brillando en su calma invernal. Desde la banqueta veía la fachada de vidrio de la sede de Punta Ayaris reflejando el sol pálido. Las mismas ventanas donde mi reflejo había mirado de vuelta, invisible y obediente. Mi celular vibró número desconocido. Dudé antes de contestar. Marga. La voz era callada, cautelosa. Soy Miranda, de Legales. Seguro oíste del congelamiento. La recordaba medida aguda, de las pocas que leían las cláusulas a fondo. Lo oí, dije. Están contratando una firma externa de supervisión para manejar la revisión. Necesitan a alguien sin conflictos de interés. Tú encajas. Por un momento, ninguna habló. El zumbido del tráfico llenó el espacio. Lo pensaré, dije al fin. Bien, respondió suave. Tú armaste ese sistema. Bien podrías asegurarte de que sobreviva la limpieza. Cuando colgó, me quedé ahí un rato más, viendo el sol romper contra la torre de vidrio. El edificio se veía más chico ahora, frágil contra el cielo. El aire estaba frío, pero traía una quietud que no sentía en años, un silencio que sonaba casi a equilibrio. El contrato llegó un jueves por la mañana, metidito en un sobre gubernamental sellado con el emblema del Departamento de Energía. Leí el asunto 2 veces antes de abrir acuerdo de compromiso revisión externa de supervisión. El nombre del cliente en negritas arriba, Punta Ayaris, S.A. Por un momento, solo lo miré. 8 años de reportes, revisiones y trabajo invisible condensados en una línea de texto. Ahora, la misma empresa que había pegado mi foto en la pared me pedía limpiar lo que habían roto. Abrí una factura en blanco, tecleé despacio, recuperación de supervisión federal, 850,000 pesos. El número se sentía deliberado, ni castigo ni piedad, solo cuentas. El valor del tiempo, la precisión y un sistema que me recordó cuando su gente no lo hizo. Mi nueva oficina era chica, metida arriba de un bufete en la calle Oriente de Monterrey. 2 cuartos, pisos de madera vieja, sol filtrándose por ventanas a medio limpiar. El polvo flotaba en el aire como puntuación suave. Desempaqué lo esencial, primero laptop, taza, licencia de auditoría enmarcada y la planta medio muerta que había guardado de Punta Ayaris. Las hojas secas pero tercas, todavía aferradas al color. La puse junto a la ventana, le eché un chorrito de agua y me senté. La ciudad abajo se movía con su ritmo de siempre, camiones suspirando en las esquinas. Pasos resonando en las banquetas de adoquín, el silbato lejano de un tren junto al río. Guadalajara se veía igual, pero yo no. La bandeja sonó. Pago recibido, fondos liberados. Sonreí leve y cerré la ventana. La planta atrapó un rayito de luz, un brillo verde frágil en el borde. Por primera vez en meses, parecía viva de nuevo. En el escritorio al lado estaba la carpeta vieja de mi último día en Punta Ayaris, arrugada, manchada de café, todavía con el olor tenue de esa mañana. Pensé en tirarla, pero no. En cambio, la archivé con cuidado en el gabinete bajo archivo. Algunas historias merecen quedarse registradas, no borradas. La luz de la mañana se extendió por la oficina como algo suave que se había tomado su tiempo para encontrarme. El aire olía leve a granos tostados y pulidor de limón, el aroma simple y cotidiano del trabajo sin tensión. Mi nombre estaba grabado en la puerta de vidrio esmerilado Marga Raines. Consultora principal. Las letras atrapaban el sol cada vez que se movía por las persianas. Me serví otra taza de café, sin advertencias pegadas en la pared, sin reglas laminadas de decoro profesional, sin miradas ansiosas desde pasillos fingiendo cortesía, solo el sonido del líquido golpeando la porcelana y el zumbido de una ciudad despertando afuera. La planta en el alféizar había sacado 2 brotes nuevos de la noche a la mañana. Se inclinaba un poco hacia la luz, persistente y viva,
como si hubiera estado esperando esta habitación todo el tiempo. Abrí la laptop y revisé un borrador de reporte de uno de nuestros clientes chiquitos, limpio, compliant, simple. Mi asistente, una chava callada llamada Nina, apareció en la puerta, tablet en mano. «Buenos días», Marga dijo suave. «Tienes una llamada de Punta Ayaris. Preguntan si considerarías liderar su apelación». Por un momento, solo miré el vapor subiendo de mi taza, enroscándose como una señal privada y chiquita. La misma empresa que me había borrado ahora necesitaba mi nombre para existir en sus papeles otra vez. Levanté la vista a Nina y sonreí. «Diles que estoy tomando mi café», asintió una vez, entendiendo sin necesitar más palabras, y cerró la puerta. Afuera, la ciudad seguía moviéndose, camiones, pasos, risas de la panadería abajo. Me recosté. Dejé que el calor de la taza se hundiera en mis manos y respiré la quietud. La segunda taza siempre sabe mejor que la primera. No porque sea diferente, sino porque es mía.